Bienvenidos. Hoy recorreremos los palacios y casonas más majestuosos del México virreinal. Entre muros de cantera y azulejo, descubriremos historias que el tiempo no ha podido borrar. Comencemos. El Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, ubicada en esquina de Isabel la Católica y Venustiano Carranza en el centro histórico, es una de las cumbres del barroco civil novohispano. El terreno fue adjudicado por Hernán Cortés, pero fue Juan Cermeño quien construyó una primera casa-fortaleza, con rejas y materiales reaprovechados de estructuras prehispánicas. Esa huella temprana explica por qué la esquina conserva un carácter casi militar en su torreón o chavado. La casa que vemos hoy nace del proyecto encargado por Ana María de la Campa y Cos, condesa de San Mateo de Valparaíso, heredera de una influyente estirpe minera de Zacatecas, y su esposo, Miguel de Berrio y Saldívar, marqués del Jaral de Berrio. En 1769 se concluye la casa, adquiriendo un estilo mexicano con estructura y jambas en cantera de Chiluca, paños de fachada en tezontle rojo y remates con azulejo de Talavera poblana. En la esquina, la hornacina mariana con columnas salomónicas subraya el poder devocional y señorial de la familia. Durante más de un siglo, la residencia permaneció en manos de los descendientes. En 1867, pasó a Clemente Sanz y luego a su hija Dolores Sanz de Lavie, quien la vendió en 1882 para alojar al recién creado Banco Nacional Mexicano. El inmueble fue declarado Monumento Artístico en 1932, reconocimiento temprano que fijó su valor como pieza mayor del patrimonio de la ciudad. Aún con adecuaciones funcionales bancarias, su estructura, patios, arquerías y gran escalera se preservaron. En época moderna, el edificio no solo fue sede bancaria. Desde 1991 alberga el Archivo Histórico de Banamex, con acervos documentales, contables, fotográficos y numismáticos que narran siglo y medio de historia financiera del país. Entre sus piezas, destaca la bóveda con puertas metálicas históricas. En junio de 2019 se inauguró el Foro Valparaíso, proyecto cultural de Citibanamex, que abrió los salones del Palacio al público con exposiciones de la colección del Banco Nacional de México y salas dedicadas a la historia del banco. Casa Palacio de los Condes de Miravalle es una de las residencias civiles virreinales más antiguas que sobreviven en la capital. Su traza original data de fines del siglo XVII y se atribuye al linaje del primer conde de Miravalle, Alonso Dávalos Bracamontes de Ulibarri y de la Cueva, criollo acaudalado y caballero de Santiago. La familia emparentó después con descendientes de Isabel de Moctezuma, detalle que explica el rango y la proyección social de la casa. El inmueble conserva el volumen sobrio característico de la vivienda civil novohispana. Muros de tezontle con cantería enmarcando vanos, entresuelo, balcón corrido sobre el zaguán y hornacina con la Virgen de Guadalupe en el eje de la portada. El conjunto se organiza en torno a patios con arquerías y una escalera de piedra y herrería de gran fuerza escénica. Hoy, parte del recorrido público. En 1846 fue sede del Ateneo Mexicano, asociación literaria de primer orden. Entre 1850 y 1930 funcionó como el Hotel Bazar, célebre por su café a la francesa y habitaciones de lujo. En 1932 fue declarada Monumento Histórico. En 1945, su entonces propietario Francisco Sergio Iturbe encargó al pintor Manuel Rodríguez Lozano el monumental mural, El Holocausto, instalado en el descanso de la escalera, y al escultor Mardonio Magaña, la pieza, Las Comadres, colocada en el mismo ámbito. En 1983, el inmueble fue adquirido por la familia Sandoval Jiménez y restaurado con apoyo del INAH y el INBA, reabriendo en 1988 como centro comercial. Desde 2012 funciona como Hotel Boutique Downtown México, con locales y restaurantes en planta baja en buen estado de conservación. El Palacio del Conde de San Bartolomé de Xala, ubicada en Venustiano Carranza número 73 en el centro histórico,
Es una casona virreinal, construida en tan solo 1 año y medio, en 1964, para don Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso, mercader enriquecido y primer conde de Xala, quien decidió levantar su residencia en la entonces calle de Capuchinas, hoy Venustiano Carranza, frente al convento del mismo nombre. Su autoría se atribuye al maestro mayor Lorenzo Rodríguez, figura clave del barroco novohispano y autor del Sagrario Metropolitano. Construido en muros en tezontle, con cantería de chiluca, encuadrando portadas y balcones, zaguán profundo de carruajes, patios con arquerías y una escalera principal de piedra y hierro que articula el conjunto. Su emplazamiento junto a las Capuchinas generó tensiones documentadas porque, según se dijo, desde los balcones y azoteas se podía observar el coro alto del templo, una disputa habitual en una ciudad densamente conventual como la del siglo XVIII. Desde su conclusión, la Casa de Xala se distinguió por la vida social de sus propietarios, con recepciones que congregaban a la aristocracia virreinal en salones de altos artesonados y galerías que se abrían al patio. Tras la independencia, el inmueble continuó habitado, y como tantas residencias nobles, comenzó a adaptarse a nuevas funciones sin perder su carácter. A principios del siglo XX, aún era reconocible la traza y el diseño de Rodríguez en su frente hacia las Capuchinas, y a lo largo de las décadas siguientes fue subdividido y ocupado por comercios a nivel de calle, con viviendas y oficinas en los niveles superiores. A inicios del XXI, llegó la etapa de restauración profunda y reactivación comercial. Desde 2012 funciona en el corazón del conjunto una sucursal de Sanborns, Condes de Xala, que abrió el edificio al público cotidiano y garantizó mantenimiento periódico, y hasta el día de hoy, se conserva en buen estado. El Palacio del Arzobispado se localiza en calle Moneda número 4, en el centro histórico. Se levanta sobre un solar sagrado. En este punto estuvo el templo mexica de Tezcatlipoca, cuyos vestigios quedaron a la vista durante trabajos de rescate y hoy se pueden observar en ventanas arqueológicas dentro del propio recinto. En 1530, el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, adquirió 2 casas contiguas para instalar aquí la sede episcopal. La construcción sufrió graves daños con la inundación de 1629 y fue reparada y ampliada a lo largo del siglo XVII. La gran transformación llegó en el siglo XVIII. El arzobispo Juan Antonio Bizarrón y Eguiarreta mandó reedificarlo por completo. Durante el periodo virreinal, funcionó como residencia oficial del arzobispo y albergó dependencias eclesiásticas, incluida una cárcel. Aquí falleció el 4 de octubre de 1808. Francisco Primo de Verdad y Ramos, figura temprana del movimiento independentista. Tras las leyes de reforma, el inmueble fue desamortizado y pasó a funciones civiles ligadas a Hacienda y otras oficinas públicas. Con el tiempo, quedó reducida su extensión original por ventas parciales, pero conservó el núcleo palaciego. Fue declarado monumento histórico en 1931. Por decreto de 1961, se asignó formalmente a la Secretaría de Hacienda. Y luego del sismo de 1985, se emprendió una restauración integral, que culminó en 1994, con la apertura del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda. Como museo, resguarda y exhibe el acervo patrimonial y el programa Pago en Especie, además de una museografía que incorpora las ventanas arqueológicas del basamento de Tezcatlipoca, integrando en una sola visita el sustrato prehispánico y la arquitectura virreinal. Hoy, el palacio se encuentra en buen estado de conservación, con patios, arquerías y columnas de cantera plenamente legibles, y con servicios culturales activos. La visita es de acceso libre con programación de exposiciones y actividades artísticas, y diversas carteleras oficiales confirman dirección y operación vigentes. La Casa del Risco, hoy Centro Cultural Isidro Fabela, se encuentra en Plaza de San Jacinto, número 5 y 15, San Ángel en la Alcaldía Álvaro Obregón, antes de ser conocida como la Casa del Risco. Este monumento del siglo XVIII tuvo una vida agitada.
En el siglo XVI, albergó conventos de frailes dominicos y carmelitas. Más tarde, durante la intervención estadounidense, sus estancias sirvieron de cuartel para las tropas invasoras, y en la llamada Guerra de Intervención del siglo XIX, funcionó como hospital para heridos. El corazón simbólico del inmueble es la Fuente del Risco, un retablo fuente adosado al patio, construido probablemente en la segunda mitad del siglo XIX. Su estructura simétrica se cubre con una profusión de platos, tazas, fragmentos de porcelana oriental, concha nácar y azulejos, ensamblados como un mosaico exuberante que le dio nombre a la casa, riscos por las pedacerías salientes. Tras periodos de propietarios particulares y usos diversos, la casa entró en su etapa contemporánea, cuando el diplomático, jurista y académico mexiquense Isidro Fabela la compró en 1933. La restauró con su esposa Josefina Eisenman y organizó en ella su notable colección de arte europeo y novohispano, su biblioteca, fototeca y archivo. En 1958, ambos donaron la propiedad y los acervos al pueblo de México, mediante un fideicomiso con el Banco de México, que garantizó su preservación. El 2 de octubre de 1963, en presencia del presidente Adolfo López Mateos, se inauguró formalmente el Centro Cultural Isidro Fabela, abriendo al público el museo y la biblioteca. Desde entonces, el recinto opera como Museo de Arte Colonial y Centro Cultural. En términos arquitectónicos, el conjunto conserva la organización en dos niveles, en torno a un patio principal y otro posterior hacia el jardín, con corredores y balcones que miran a la plaza. El mirador lateral, reabierto al público en la última etapa museográfica, recupera la lectura escénica de la fachada simétrica y el diálogo con San Jacinto. La museografía permanente se distribuye en 7 salas que muestran arte barroco religioso mexicano, arte religioso europeo, barroco civil, paisaje y costumbrismo, retrato europeo, además de los ambientes domésticos del comedor del matrimonio Fabela y el estudio de Isidro Fabela, donde se aprecia el gusto coleccionista y el modo de vida de la pareja. En la última década, el museo ha mantenido programación viva de exposiciones, seminarios y actividades. La Casa Böker se levanta en la esquina de Avenida 16 de Septiembre e Isabel la Católica, en el centro histórico, donde la familia alemana Böker instaló desde 1865 su ferretería insignia. El inmueble actual fue concebido por los arquitectos neoyorquinos de Lemos y Cordes y construido entre 1898 y 1900. Fue pionero en el país por su estructura de columnas y traves metálicas. Lo inauguró el presidente Porfirio Díaz. La obra integró materiales importados, como vidrios belgas, mármoles italianos, herrajes estadounidenses y cantera nacional. Luce acceso esquinado con columnas jónicas de granito, ventanería de hierro fundido finamente decorada, patio interior y un elevador de carga con piezas de fundición, además de un característico torreón redondo con asta bandera. Durante la excavación se hallaron piezas mexicas, entre ellas un águila decapitada donada al Museo Nacional de Antropología. Y a lo largo del siglo XX, el edificio vivió episodios como el incendio de 1975 y la instalación de una sucursal de Sanborns en 1976. Tras 159 años de operación, la ferretería cerró en diciembre de 2024. También, el Sanborns cerró sus puertas a mediados del 2024. Hoy, el local comercial de planta baja está ocupado por una zapatería, mientras el inmueble, catalogado y protegido, conserva su fisonomía porfiriana. La Casa de los Mascarones se alza majestuosa en el número 71 de la Avenida Ribera de San Cosme, en la colonia Santa María, a ribera de la Ciudad de México. Construida en el siglo XVIII, su diseño arquitectónico se inscribe dentro del barroco churrigueresco mexicano. Sus muros exhiben ornamentos exuberantes, mascarones esculpidos y una fachada que cautiva con su equilibrio y riqueza decorativa. La historia de esta casona arranca con José Diego Hurtado de Mendoza, conde del Valle de Orizaba, quien en 1766
ordenó su construcción como casa de campo sobre amplios terrenos que hoy delimitan parte del centro urbano. Tras su muerte, la obra quedó inconclusa y fue subastada en 1822. Fue hasta 1840 que el canónigo Manuel Moreno y Jove concluyó la edificación, aunque con modificaciones que respondían ya a nuevas necesidades institucionales. Desde entonces, su destino cambió muchas veces. En 1850 albergó el Colegio de San Luis. Luego, fue sede del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Más tarde, en 1885, funcionó como Liceo Franco-Mexicano y en 1893 se transformó en el Instituto Científico de México, promovido por los jesuitas. En 1914, el presidente Venustiano Carranza nacionalizó el edificio, expulsó a los jesuitas y destinó el inmueble a diversos usos educativos. En 1921, la UNAM instaló allí su escuela de verano, y en 1929 creó la Escuela de Música, que compartió espacio con la Escuela de Verano. En 1940, un decreto presidencial elevó la casa a bien de utilidad pública y la incorporó definitivamente al patrimonio universitario. Con el paso del tiempo, se fueron adaptando sus espacios. Entre 1941 y 1944, albergó la Facultad de Filosofía, y en los años siguientes fue ocupada por la Escuela Nacional de Ciencias Políticas, la Preparatoria 6, entre otras dependencias universitarias. Hoy, la Casa de los Mascarones funciona como un centro de extensión académica de tecnologías e idiomas de la UNAM, conservando su hermosura arquitectónica y su aura histórica, en contraste con el entorno urbano moderno. La Casa de Alvarado, localizada en la calle Francisco Sosa, número 383, esquina con Salvador Novo, en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, una casona tardo-virreinal del siglo XVIII con acentos andaluces y mudéjares, debe su nombre a una tradición apócrifa que la vinculó con el conquistador Pedro de Alvarado. En rigor, el apelativo se popularizó en el siglo XX, cuando la arqueóloga Celia Nuttall la habitó y rotuló el portón con ese nombre. Hoy es sede de la Fonoteca Nacional. El inmueble, declarado monumento histórico, conserva su acceso de madera finamente tallada, patios y jardines. Tras décadas de usos públicos, fue entregado a Conaculta en 2004 para albergar la fonoteca. Entre 2005 y 2008, se acometió una restauración integral que recuperó colores y texturas originales y reconstituyó el jardín histórico con proyecto del arquitecto Kees van Rooij. El recinto abrió sus puertas como Fonoteca Nacional el 10 de diciembre de 2008 e incorporó el Jardín Sonoro, un espacio de escucha al aire libre con sistema multicanal. La antigua Casa Patronal del Obraje y posterior fábrica textil El Águila, núcleo industrial que dio identidad al antiguo pueblo de Contreras gracias al cauce del río Magdalena. La casona, de muros de piedra, ladrillo y tezontle, patio y cruz pétrea, ubicada en Camino Real a Contreras, número 32, funcionó como residencia y administración del complejo fabril. Con el declive de la industria, el inmueble pasó al uso público y desde 1979 opera como Casa de Bellas Artes Juventino Rosas, espacio cultural de talleres y actividades comunitarias. La tradición local sostiene que el compositor Juventino Rosas escribió aquí el vals que lo inmortalizó, originalmente titulado Junto al manantial y rebautizado como Sobre las olas, inspirado por el fluir del agua y el ambiente del molino. Aunque la anécdota no es documentalmente concluyente, forma parte de la memoria viva de Contreras y ha dado nombre al recinto. Hoy, la casa está catalogada como monumento histórico y permanece activa como centro cultural de la demarcación, ejemplo singular de cómo una arquitectura de raíz productiva del siglo XIX se reinterpreta como contenedor de arte y oficios para la comunidad. El Palacio del Conde de Buenavista, hoy sede del Museo Nacional de San Carlos, fue construido entre 1798 y 1805.
en un periodo de transición entre el barroco tardío y el naciente estilo neoclásico que empezaba a imponerse en la Nueva España. La obra se atribuye al arquitecto valenciano Manuel Tolsá, el mismo autor del Palacio de Minería y del Palacio del Marqués del Apartado, quien dejó en esta residencia una de sus creaciones más refinadas y equilibradas. El proyecto fue encargado por María Josefa Rodríguez de Pinillos, marquesa de Selva Nevada, con la intención de obsequiárselo a su hijo José Gutiérrez del Rivero, quien ostentaba el título de conde de Buenavista, pero el joven murió prematuramente. Levantado sobre la antigua calzada de Puente de Alvarado, el palacio se distingue por su monumental fachada de cantera gris, sus proporciones armónicas y, sobre todo, por su espectacular patio central de planta elíptica, una rareza dentro de la arquitectura novohispana. Este patio es el corazón del edificio, articulando las galerías, escaleras y habitaciones principales a su alrededor, en un juego de simetría, luz y perspectiva que refleja el ideal racional del neoclásico. Durante el siglo XIX, el palacio fue escenario de diversos episodios de la historia mexicana. Se sabe que el general Antonio López de Santa Anna lo ocupó durante algún tiempo como residencia temporal y que en sus amplios salones se celebraron tertulias y recepciones de la alta sociedad. También sirvió como sede de la primera legación diplomática del Reino Unido en México, entre 1823 y 1827. Y más tarde fue habitado por otras familias nobles, entre ellas los Iturbe, quienes mantuvieron el lugar en buen estado. Con el paso del tiempo, y tras la inestabilidad política del siglo XIX, el inmueble perdió su carácter de residencia aristocrática y fue adaptado a distintos usos. En el siglo XX, albergó oficinas de la Lotería Nacional, instalaciones de la Tabacalera Mexicana y posteriormente la Escuela Nacional Preparatoria número 4. Durante una etapa breve, incluso se pensó en convertirlo en escuela de salud pública, pero la idea se descartó al reconocerse el valor histórico y arquitectónico del conjunto. En 1932 fue declarado monumento histórico, lo que garantizó su conservación y eventual rescate. En la década de 1960, el gobierno decidió destinarlo a un fin cultural. Después de una restauración integral que buscó devolverle su esplendor original, el 12 de junio de 1968 se inauguró oficialmente como Museo Nacional de San Carlos, espacio destinado a resguardar la colección de arte europeo que pertenecía a la antigua Academia de San Carlos. Este acervo abarca obras desde el gótico internacional y el Renacimiento hasta el Romanticismo y el siglo XIX, incluyendo pintura, escultura y grabado. El museo abrió sus puertas bajo la tutela del Instituto Nacional de Bellas Artes y se consolidó como la sede más importante del arte europeo en México. En su vestíbulo principal se instaló un busto de Manuel Tolsá en homenaje al arquitecto que le dio forma, y con el paso del tiempo se realizaron nuevas adaptaciones museográficas para garantizar la preservación tanto del arte como del edificio. A lo largo del siglo XX y XXI, el Palacio del Conde de Buenavista ha sido objeto de varias restauraciones, siempre respetando su estructura original. Se consolidaron muros, se recuperaron molduras, se restauraron las rejas y se reabrió el patio central al cielo, devolviéndole la luminosidad y la perspectiva con que Tolsá lo concibió. Su valor va más allá de la arquitectura. Representa la transición entre dos épocas, del esplendor virreinal al racionalismo ilustrado, y también simboliza el paso de una residencia aristocrática privada a un espacio público de arte y cultura. Hoy, en pleno corazón de la colonia tabacalera, el Palacio del Conde de Buenavista conserva su majestuosidad intacta. Sus corredores de cantera, escalinatas y balcones conviven con las salas que exhiben obras de Rubens, Murillo, Zurbarán, Bruegel y otras figuras del arte europeo, en un diálogo continuo entre la historia y la belleza. Su patio elíptico sigue siendo uno de los espacios arquitectónicos más admirados de la Ciudad de México, una joya del neoclasicismo que ha sobrevivido al tiempo y a los cambios de la ciudad,
manteniendo viva la herencia de Tolsá y el espíritu de un México que aprendió a convertir sus palacios en guardianes de la memoria. Gracias por acompañarme hasta el final de esta segunda parte de Joyas Virreinales. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y nos vemos en el próximo video.